Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando en línea y un saludo también para quienes van a ver esta exposición en video posteriormente. Hoy día, en esta 10ª conferencia del ciclo que se ha organizado por parte del proyecto de democracia UMC, tenemos realmente un invitado que es un lujo. Me refiero al profesor Christopher Martínez, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas, tiene un magíster en Relaciones Internacionales y un doctorado en Ciencia Política. Y es autor de un libro que se acaba de publicar por las prensas universitarias de Stanford, ¿Por qué fracasan los presidentes? Partidos políticos y supervivencia del gobierno en América Latina. Y es un libro que cuenta solo con reseñas favorables hasta acá. Y en el caso chileno, politólogos de tanta solvencia como es el profesor Carlos Uneus, también ha hecho comentarios muy elogiosos del libro. Entonces, es una gran oportunidad que el profesor Martínez hoy día pueda hacer una exposición de este libro, que seguramente, como él lo va a explicar, debiera ser traducido también al español en algún momento. Yo quiero señalar que además el profesor Martínez es un académico que ha trabajado este tema. Este libro que acaba de publicarse por Stanford responde a una etapa final por ahora de análisis del tema que el profesor Martínez viene realizando hace bastante tiempo. Y yo quiero mostrar este libro que se llama Presidencialismo, Reflexiones para el Debate Constitucional en Chile, del cual el profesor Martínez es editor y también autor de varios capítulos de él, y que fue escrito en el año 2022 para el primer proceso constitucional chileno. Y es un libro muy interesante que toca temas relevantes para una eventual reforma política sólida que el país pueda abordar en algún momento, y con varias propuestas. Es un libro que no se queda en el diagnóstico o en el análisis histórico, aunque eso ya de por sí es muy valioso, sino que también hace propuestas de reforma. Y que va en la línea de un libro bastante clásico, diría yo, que se escribió a fines de la década de los 90 por parte de Dieter Nolen y Mario Fernández, este último abogado y politólogo chileno, que se llama El Presidencialismo Renovado, Instituciones y Cambio Político en América Latina. Y obviamente han pasado prácticamente más de 2 décadas y media entre un libro y otro, pero comparten un objetivo similar, que es salirse de la modelística y hacer más análisis empírico y histórico, porque el debate muchas veces giró en torno a cuestiones de un alto nivel de abstracción. Estoy pensando, por ejemplo, en un texto de Juan José Lins, que tuvo un gran impacto a finales de la década de los 80, y que justamente fue contestado, entre otros, por Dieter Nolen, y está en este capítulo de este libro su respuesta, llamando más que a discutir abstracciones o en torno a modelos, a conversar de eventuales reformas mirando lo que había sido la experiencia histórica de América Latina, y no descartando un modelo como completamente negativo y viceversa, presentando otro como solamente positivo. Entonces, el profesor Martínez lleva años trabajando este tema. Como les decía, este libro reciente tiene una muy buena reseña, múltiple, y es un libro que sin lugar a duda vale la pena leer, conocer y discutir. Yo, antes de ofrecerle la palabra para esta conferencia al profesor Martínez, le quiero reiterar los agradecimientos, no solo a nombre de la universidad, sino que a nombre propio y del politólogo también, Enrique
Morales, que ayudó mucho en facilitar este contacto y poder tener el privilegio de poder escuchar esta conferencia hoy día del profesor Martínez. Dicho esto, Christopher, te ofrezco la palabra por el tiempo que estimes pertinente, y una vez que termine, seguramente Alberto te va a plantear preguntas que van a ir llegando al chat. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Yo le agradezco a ustedes por tenerme acá comentando, ¿cierto?, los últimos resultados que salen publicados en este libro, que aquí lo aprovecho de mostrar, ¿cierto? Ahí está, por qué los presidentes en el fondo fracasan. Todavía está en su versión de tapa dura, probablemente lo salga en versión tapa blanda, pero también en inglés, y como les comentaba Eduardo, estoy trabajando para que se publique en español y para que sea más accesible, no tanto en términos de idioma, sino que también en términos de precio. Así que eso espero que se concrete el próximo año, no debiera pasar de eso, así que feliz también de seguir compartiendo los resultados de mi investigación. Gracias también, Eduardo, por las elogiosas palabras y por el trabajo que en el fondo he realizado en cuanto a lo que es el presidencialismo en América Latina, en Chile, y tratar de pensar también un poco desde fuera de la caja, como se dice, de mirar desde afuera. Y ahí comparto también las apreciaciones de Eduardo respecto de las críticas que hemos recibido en América Latina acerca del presidencialismo, del funcionamiento, como si los problemas que tuviera la región fueran principalmente por el diseño del presidencialismo y no por problemas políticos, sociales o de otra naturaleza, que es lo que caracteriza a nuestra región. Entonces, este libro, la traducción del título es como ¿por qué fallan o por qué fracasan los presidentes? Y la verdad es que me han preguntado ¿por qué los presidentes? ¿Por qué uno se decide estudiar esto? Y la verdad es que porque es un tema importante, creo yo, si lo miramos desde la carrera política. Si nos imaginamos, por ejemplo, una persona que hace una carrera política, el último paso que le queda en esa carrera política, el momento cúlmine, en el cual muchos ni siquiera llegan a ser candidatos, es la presidencia. Entonces, cuando vemos eso, una persona que quizás pasó, ¿cierto?, por el Congreso, que fue ministro, que ocupó distintos cargos políticos de elección popular y que finalmente llega a la presidencia, con toda la ambición política que tienen las personas como los políticos, y que además no logren quedarse ahí en el cargo que han deseado probablemente durante toda su vida, es realmente algo llamativo, algo curioso. Y segundo lugar, que en los sistemas presidenciales, además, el periodo constitucional está regulado. O sea, es un periodo fijo que puede durar entre 4, 5, 6 años, dependiendo de la constitución y dependiendo del momento. Entonces, en este sentido, cuando un presidente fracasa y es obligado, ¿cierto?, a salir del poder de manera anticipada, significa obviamente que algo falló, que no se está cumpliendo estas pretensiones políticas en cuanto a su ambición de llegar al poder y quedarse ahí la mayor cantidad de tiempo, y también rompe un poco con el sistema presidencial que establece estas leyes, ¿cierto?, de periodo fijo. Entonces, a la fecha hay más de 20 presidentes entre el 79 y el 2024, y más de 20 presidentes que no han logrado completar sus periodos presidenciales. Ese es un número alto, y que si bien en algún momento se pensó que esto era un síntoma de una democracia saludable, especialmente después de la época de la dictadura, en que los presidentes, los gobernantes se quedaban mucho tiempo, en un principio se vio como que cuando un presidente salía era algo realmente positivo, precisamente porque decir que las protestas o los congresos habían adquirido cierta relevancia y que podían destituir presidentes o gobernantes que en algún momento se creían todopoderosos. Entonces, esta primera lectura que ocurre a finales de los 90, comienzos de los 2000, empieza a ser matizada después, porque se empieza a ver que hay presidentes que son destituidos por razones a veces bastante blandas o bastante poco robustas. Así se vio, por ejemplo, en el juicio político express que sufrió Fernando Lugo en Paraguay en 2012, en el cual en 2 días se le acusa y se le expulsa, y otros que no han sido necesariamente juicios políticos, sino que han estado más cerca de lo que conceptualmente se entiende como un golpe de Estado, como fue el derrocamiento del presidente ecuatoriano Yamil Maguad en el año 2000, o de lo que fue, por ejemplo, la renuncia forzada por el retiro de apoyo de los militares a Evo Morales en el año 2019. Entonces ya se comienza a ver que este es un problema mucho más grave, no es un síntoma de una democracia saludable en que los actores funcionan y que son capaces también de limitar el poder del presidente, sino que se está yendo un poco la situación hacia el otro extremo. Entonces, lo que yo analizo es precisamente por eso. ¿Por qué varían? Tenemos algunos países en que los presidentes nunca pasan susto? Por ejemplo, en Uruguay,
en países que nunca antes pasaban susto, como en el caso de Chile, antes del gobierno de Piñera, y otros países en que los presidentes entran con una suerte de riesgo de base bastante alto, como es Perú o como es Ecuador. Entonces, por eso que lo que yo empiezo a discutir o a analizar tiene que ver cuál es el rol de los partidos políticos en esto. Nosotros en ciencia política sabemos que los partidos son importantes hace muchísimo tiempo y siempre se dice que los partidos, ¿cierto? Y la democracia van de la mano. Sí, es cierto que los partidos ayudan a una mejor gobernabilidad, ayudan a mejor representar los intereses de la gente, pero al fin y al cabo, entonces, ¿y de qué sirven los partidos para que un presidente logre gobernar y logre en el fondo hacerlo de buena manera? Entonces, el argumento que yo desarrollo en el libro tiene que ver con dos formas en que los partidos sirven para cumplir esta tarea. Primero, esto hay que mirarlo como a nivel nacional. Entonces, nosotros vemos los distintos países que tienen distintos niveles de institucionalización de partidos o de cuán en el fondo robustos son los partidos en ese país en su conjunto. Y lo que vemos es que en los países que los partidos son más robustos, los presidentes tienden a cumplir su periodo en el poder y salen después de manera tranquila. Y ahí tenemos nuevamente los casos de Uruguay, los casos de Costa Rica y hasta antes del 2019 el caso de Chile. Los presidentes llegaban y la verdad es que nadie dudaba que el presidente iba a terminar su mandato con baja aprobación, puede ser, pero que el presidente iba a terminar el mandato. Y después tenemos países, ¿cierto?, en que los partidos son extremadamente débiles. Y ahí tenemos, por ejemplo, los casos de Guatemala, de Perú o de Ecuador, en los cuales nosotros miramos esta debilidad en los partidos y se producen dos patrones distintos ahí. Una es que los presidentes o duran muy poco, como fue el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que asumió en 2016 y que en 2018 fue obligado a renunciar, o los presidentes que se quedan mucho tiempo, como fue el caso de Rafael Correa o el caso, por ejemplo, de Alberto Fujimori. Entonces, mi tesis ahí para explicar es que, obviamente, cuando los partidos son débiles en general, los presidentes no tienen que lidiar con una oposición muy fuerte. De hecho, el Congreso vale menos en esos países. Y en un análisis que yo hice, por ejemplo, que no está en el libro, pero que es del caso de Guatemala, lo que se observa es que precisamente en Guatemala, cuando yo les preguntaba a expertos y académicos cuáles eran los actores más fuertes o que en el fondo podían desafiar el poder del presidente, estaban los grupos de empresarios, estaba la iglesia, estaban los militares, y como en quinto o cuarto lugar estaban los partidos políticos y el Congreso. ¿Por qué? Porque los partidos no existen allá. Entonces, lo que yo observo, como en grandes líneas, es que existe, los presidentes tienden a llegar hasta el final del mandato en aquellos países donde los partidos son fuertes, que si bien pueden sacar al presidente, no lo hacen, y no lo hacen ¿por qué razón? Porque los partidos tienen una visión de largo plazo. Y esa ha sido una frase que de distintas maneras, como la fueron planteando, los políticos que entrevisté, que fueron políticos y académicos, que fueron más de 120 para el libro, eh, la expresan de distintas maneras, pero hay un factor del tiempo. Es decir, cuando los partidos políticos se proyectan en el tiempo y decir nosotros vamos a estar peleándonos con la UDI, peleándonos, ¿cierto?, con el Partido Socialista por mucho tiempo, llega un punto es que el nivel de conflicto está radicado en que nosotros no podemos pelearnos eternamente y por tanto tenemos que bajar un poco las revoluciones porque después de vuelta, en 2 años más, me puede llegar eso mismo que yo estoy cometiendo. Si no, preguntemos al presidente Boric, que ha hecho cierto mea culpa de cómo actuaron con Piñera y que él está recibiendo un poco de esa dosis. Eh, entonces los presidentes, si bien en los países donde los partidos son fuertes, los partidos tienen la capacidad y el músculo político para derribar a un presidente, no lo hacen porque esta visión de largo plazo le hace ser mucho más cauto y más moderado. Y en los sistemas donde los partidos en el fondo son mucho más débiles pueden ocurrir las dos cosas. Los presidentes pueden durar mucho porque los partidos del Congreso son débiles o pueden durar muy poco porque hubo un escándalo de corrupción, hubo una crisis económica severa, salió la gente a la calle, protestó y el presidente salió arrancando, como hemos visto en algunos casos, especialmente en las crisis que ocurren después de Kuczynski, en que después lo sacan a Vizcarra al Congreso y después Manuel Merino no alcanza a durar una semana en el cargo. Sin embargo, un escenario mucho más desafiante son donde vemos los partidos cuando son medianamente fuertes o medianamente débiles, que están en el medio. Ahí los presidentes tienen más problemas. ¿Por qué cosa? Porque en ese sentido los partidos organizacionalmente no son tan débiles. Tienen algo de músculo, tienen lazos, por ejemplo, con sindicatos, como lo vemos en el caso de Argentina, tienen con asociaciones de la sociedad civil, como lo vemos en Brasil, pero carecen de esta visión de largo plazo. Entonces pueden ser tentados a reaccionar y a tratar de profitar en el corto plazo electoralmente sacando a un presidente opositor. Y eso fue un poco lo que vimos, por ejemplo, también en Brasil, en el que Michel Temer, ¿cierto?, encabeza
este movimiento por sacar a Dilma Rousseff, independiente de los motivos, y después, si bien él logra quedarse en el cargo, hubo muchos de los que estuvieron en contra de Dilma Rousseff que terminaron presos, que terminaron fuera de la política e investigados por corrupción. En el fondo, muchas de esas personas que ganaron a sacar a Dilma terminaron perdiendo en el mediano plazo. Entonces, esa es como la primera lectura. Entonces los partidos importan porque colectivamente crean una suerte de ecosistema dentro de los países en el que ciertas reglas inducen a la moderación o inducen cierto al corto plazo a sacar cualquier porrazo que tenga el presidente, tratar de darle en el suelo y que lo haga pagar sin importar cómo esto va a percibirse en el mediano plazo o cuáles van a ser las consecuencias de ello. Y el otro argumento tiene que ver con la diferencia de poder entre, que viene intuitivo, la diferencia de poder entre los partidos de gobierno y los partidos de oposición. Entonces, el argumento es bien simple. En aquellos países donde los partidos de gobierno son más fuertes que los partidos de oposición, obviamente los presidentes duran más. Y sin embargo, la métrica que se usaba para medir eso tenía mucho que ver con el porcentaje de legisladores que estaban a favor del presidente o que pertenecían a los partidos oficialistas. Sin embargo, eso en el caso de Chile es relativamente sencillo. Uno sabe cuáles son los partidos que están del lado del presidente, sabe más o menos con cuánta lealtad van a actuar. Pero en países como Perú, esos datos no sirven. O sea, que una persona diga que está respaldando a X presidente, no sabemos si cuando la situación se ponga fea, ¿cierto?, lo va a hacer. Entonces, hay un problema ahí de cómo nosotros consideramos y validamos esto. Y la analogía que yo utilizo en el libro es cuando uno compara, por ejemplo, dos equipos deportivos de cualquier naturaleza. Entonces, si nosotros pensamos, si comparamos números, nosotros podríamos llegar a la conclusión que dos equipos que se enfrentan en un campo de fútbol son igualmente fuertes, porque ambos entran con 11. Y sabemos que no es así, porque hay diferencias en términos del plantel, hay diferencias individuales, hay diferencias de ideología, hay idiosincrasia dentro de los equipos, hay diferencias del plantel técnico, de la dirigencia, hay una serie de diferencias entre ellos que ayudan a explicar por qué 11 contra 11 no es lo mismo, sino que hay otros factores que ayudan a entender. Entonces, lo que yo desarrollo en el libro es que más allá de este número, lo que importa es saber si son partidos arraigados a la sociedad, si son partidos que cuentan con militantes fieles, si son partidos que tienen presencia en el territorio, que tienen organizaciones burocráticas como partidos que funcionan. Esos partidos, obviamente, cuando el presidente los tiene de su lado, tienen mucho mayor confianza de que lo van a venir a rescatar o a apoyar en caso de que una crisis surja. Entonces, esa es como la otra innovación que tiene el libro respecto de eso. Y ahora una de las cosas interesantes que se va dando es que al yo hacer entrevistas sobre estos temas, me fui dando cuenta que se iba revelando este tipo de patrones de acuerdo a los que me decían, por ejemplo, los políticos. Y acá hay casos muy interesantes, porque, por ejemplo, en Perú y en Ecuador, la mayoría de las personas que yo entrevisté, que fueron diputados, que habían sido ciertos exministros, o el primer ministro, como en el caso de Perú y Pedro Cateriano, ellos me decían, bueno, en Perú no tenemos partidos en el fondo que son cáscaras, que en el fondo no sirven de nada, que hay una persona que es dueña del partido y que vende los cupos, por tanto, si este partido de alguna manera te dice que te va a apoyar, en cualquier momento se puede vender al mejor postor. Y eso se lo denominaban partidos, ¿cierto?, que se vendían al mejor postor, partidos de alquiler, partidos de esa naturaleza. Entonces, lo que ellos trataban de simbolizar es que eran partidos que primero tenían una lealtad que no existía. Segundo, caracterizaban mucho que era una política cortoplacista. La verdad es que justificaban de que estaba bien sacar a un presidente que en aquel momento lo estuviera haciendo mal. ¿Y qué pasaba con el futuro? Estaba lo mismo, sino que lo que importaba era capitalizar los intereses en el momento. En otros países, por ejemplo, que me tocó analizar como Paraguay, el Partido Colorado, que es un partido histórico y que es muy arraigado en la sociedad, ellos me decían, el problema del Partido Colorado está más que con la sociedad, decían, el problema está dentro del partido. El Partido Colorado históricamente ha tenido facciones y son facciones opositoras. Entonces, o sea, cuando el Partido Colorado gobierna, que la mayor parte del tiempo en Paraguay, lo hace enfrentando dos posiciones, la que le entregan los liberales, ¿cierto? Y la que le entrega el propio Partido Colorado desde dentro. Entonces, las crisis que hemos visto en Paraguay, que han terminado algunas de ellas con los presidentes fuera, se originan arriba, es decir, a nivel de gobierno y nivel y Congreso, precisamente porque ahí es donde son débiles. De hecho, la acusación de juicio político que se interpuso en 2019 en contra de Mario Abdo Benítez, que era colorado por parte de otros colorados para removerlo, eh, fracasó por negociaciones de última hora, pero en el fondo esa acusación fue llevada a cabo por gente de su partido.
Lo más simpático es que en el caso de Paraguay no hay crisis desde abajo tan fuerte, salvo de la del 99 con Raúl Cuba, que fue una crisis casi constitucional del orden democrático del régimen. Pero la verdad es que Paraguay tiene muy pocas protestas si las comparamos, por ejemplo, con Chile o con Argentina. ¿Y por qué? Porque los partidos en Paraguay tienen un arraigo súper fuerte, tienen muchísimos militantes activos. Y una persona que yo entrevisté me decía, el Partido Colorado, por ejemplo, te llama y te avisa dónde tú tienes que ir a votar, te ofrece transporte para ir a votar. Me decían también, si se te muere un familiar, el Partido Colorado te busca un lugar donde velar a tu persona fallecida y un lugar donde enterrarla. La verdad es que el partido cumple una serie de roles que los debiera cumplir el Estado y los cumplen ellos. Entonces el nivel de lealtad que hay con el partido por parte de la gente es alto. Y por eso que nos vemos erupciones desde abajo en los partidos en el sistema político paraguayo. En el caso, por ejemplo, de Chile, lo que vemos precisamente, y si no hay ninguna sorpresa, es que a nivel de élite los partidos son sumamente estables, tienen esta visión de largo plazo, que en las entrevistas salen, lo vimos por ejemplo en el caso de la crisis que vivió el expresidente Piñera, en que habían personas dentro de la centroizquierda, especialmente de los que habían sido partidos de la concertación, que en el fondo no apoyaban una medida como la destitución o llamar a elecciones tempranas, decían que la democracia se iba a ver debilitada. Carlos Montes, por ejemplo, dijo de que si eso significaba que como a presidente, al presidente Piñera lo iban a sacar, primero que no iba a solucionar las cosas, segundo que eso significaba que en 2, 3 años más, cuando ellos estuvieran en el gobierno, probablemente les podían sacar a ellos un presidente y que si ese es el caso, la democracia en Chile nuevamente estaría en serio peligro. Jaime Quintana, a quien entrevisté, me dice que para el estallido dijo, nosotros sufrimos muchísimas presiones por parte de la gente que protestaba afuera y que nos criticaba, y el principal argumento era que teníamos que votar a Piñera, y él decía, bueno, nosotros tuvimos que decidir si era momento de ser popular o en el fondo de ser responsable. Y dice, nosotros decidimos ser responsables y por eso que en el fondo firman el acuerdo por la nueva constitución. Y indirectamente o intencionalmente no lo sé, pero se opta en el fondo por no tocar bruscamente y no estabilizar el gobierno de Piñera más allá de lo desestabilizado que estaba. Entonces, en ese momento de alta efervescencia en Chile, en el 2019, que la crisis política venía desde abajo, los políticos, ¿cierto? La élite política decide buscar una salida institucional a esa crisis que es lo que uno hubiese esperado. Ahora, y es súper interesante que la crisis en Chile no es casualidad que haya venido desde abajo. De hecho, los partidos en Chile en los últimos 15, 20 años han sido muy débiles en cuanto a su conexión con la sociedad, en cuanto a su conexión con los sindicatos, con organizaciones de la sociedad civil, con federaciones estudiantiles. Entonces, por eso es que la principal crisis que tuvimos vino desde abajo y no fue una originada entre oposición, ¿cierto?, y el gobierno a nivel de Congreso y el Ejecutivo. Sin embargo, este nivel de otras personas que yo decía, bueno, la derecha, ¿por qué lo defendió? En el fondo uno puede decir, bueno, porque la derecha estaba en el poder, porque querían en el fondo cuidar los cargos disponibles, pero yo entrevisté a varias personas que habían ocupado cargos de ministros durante los gobiernos de Piñera o de presidentes de partidos, de UDI Renovación Nacional, y había un elemento claro entre las personas que describían y además analistas y académicos de que obviamente las relaciones entre Piñera y los líderes de partido no era buena, que era obviamente un grupo súper cerrado con el que él trabajaba y que por tanto no había confianza. Sin embargo, en el momento más duro de la presidencia de Piñera, los partidos de derecha estuvieron ahí con él. ¿Y cuál era el argumento? Y el argumento que salió recurrentemente, por ejemplo, entre Juan Antonio Coloma, Marcela Cubillo, Cristian Monkever, a quienes entrevisté, era primero, Juan Antonio Coloma decía, Chile es un país de izquierda, nosotros con RN nos podemos llevar súper mal, pero no tenemos otra opción que la unidad, porque ese es el camino que tenemos, es el camino. Cristian Monkever dice, bueno, dijo, si nosotros estamos casados sin divorcio, una cosa así con la UDI. Tenemos problemas, han sido problemas súper duros, súper sanguinarios los conflictos que hemos tenido al interior de RN y al interior de la coalición. Dijo, pero nosotros no tenemos otra opción más que seguir juntos. Esa es. Nosotros no podemos establecer, en ese tiempo cuando lo entrevisté, una alianza con la democracia cristiana porque nuestros votantes nos van a dejar solos. Entonces, nuevamente, en todas estas explicaciones está este componente de proyección hacia el futuro. Lo que hacemos ahora va a afectar el desarrollo de nuestra coalición. Y Marcela Cubillo decía, bueno, simplemente uno lo apoya porque tú nos dejas solo a alguien de tu conglomerado. Frente a lo que otra persona que entrevisté, que prefirió no dar su nombre, decía, bueno, porque acá se corría el riesgo de que si se hundía el gobierno de Piñera,
la gente iba a pensar que esto era como de la Rúa, iba a correr el mismo riesgo, el mismo destino que tuvo el partido, la Unión Cívica Radical en Argentina, después que se cae de la Rúa, que en el fondo empieza a desaparecer como partido. Entonces el miedo que había en una parte de la derecha era que si Piñera caía, la derecha no volvía a gobernar. Entonces nuevamente esta visión del futuro. ¿Y qué ha pasado en otros países, como Brasil, por ejemplo? Yo entrevisté cuando les consultaba a los líderes de la oposición y a los líderes incluso de los partidos que eran de gobierno, pero que no eran tan comprometidos ideológicamente, y ellos comentaban, decía, era un infierno vivir las redes sociales. Nosotros nos bombardeaban el teléfono, compartían nuestro celular en redes sociales, teníamos que cambiar teléfono cada 2, 3 días, nos llegaba un montón de correos, nos estaban esperando cuando nos bajábamos del avión, cuando íbamos a nuestros distritos, nuestras ciudades, y la verdad es que la presión era incesante. Y de hecho, uno de los líderes que estaba en contra de Dilma, que quería que la destituyeran, me decía, nosotros sabíamos eso, y nosotros atacamos principalmente a aquellos diputados indecisos. Entonces, cuando salía en la prensa que tal eran indecisos, a eso era lo que nosotros acosábamos y no les dábamos descanso hasta que cambiaran el voto. Y lo que uno ve es que en Brasil la mayoría de los partidos, incluso los que están en el gobierno, terminan votando a favor de la destitución, excepto el pequeño Partido Comunista y el PT, que actuó, pero en el fondo de una manera completamente ordenada y disciplinada en contra del impeachment. Y la pregunta ahí, bueno, ¿por qué el Partido de los Trabajadores decidió morir junto con la presidenta? Es porque el Partido de los Trabajadores es el partido más grande, más institucionalizado de Brasil. Y en ese sentido, el componente de que el partido iba a seguir existiendo en el largo plazo era un factor relevante. Es decir, podían tener muchas diferencias con Dilma, que las habían en términos de su liderazgo, precisamente porque ella carecía de muchas de las habilidades blandas que Lula sí tenía, y que por tanto valía la pena en el fondo cuadrarse con ella porque, por convicción o en el fondo por conveniencia, pero existió esa voluntad de asumir todos los riesgos que eran necesarios para tratar de incluso morir al lado de Dilma. Y una cosa más, y con esto quisiera un poco ir terminando como las ideas centrales del libro y después perfectamente podemos compartir, responder las preguntas que lleguen. Eh, uno creería, ¿cierto?, que los gobiernos funcionan mejor con oposiciones débiles. Alguien que mira desde fuera la política puede decir mejor para que así el gobierno pueda hacer más cosas. Es cierto, el gobierno puede hacer más cosas, pero en países en los que la oposición es débil o no existe, los gobiernos no tienen con quién negociar cuando las crisis emergen. Y es un caso muy particular que fue lo que pasó en Bolivia en 2019, que fue una crisis que duró 11 días, pero fue súper intensa. Y yo a los políticos que entrevisté, que eran políticos del MAS, políticos de otros partidos políticos opositores al MAS y de los ex partidos tradicionales que habían en Bolivia, y lo que ellos relatan es que en esos momentos de caos no había nadie quien articulara la protesta social o no había nadie con quien conversar. Entonces el MAS, en su afán de cultivar una posición privilegiada de poder dentro de Bolivia, y en el fondo funcionar con bastante comodidad, especialmente al comienzo, porque tiene una posición débil, en el momento en que se producen las acusaciones de fraude electoral en contra de Evo Morales, y en el fondo reina el caos en Bolivia, especialmente en La Paz, no había ningún líder de oposición con el cual conversar que pudiera de alguna manera reencauzar esos esfuerzos, llegar a un pacto como el que se llegó en Chile en 2019 y darle una salida institucional a la crisis y no la que ocurrió, ¿cierto?, con Evo Morales arrancando del país, esperando que la gente que él consideraba leal se iba a levantar y iba a pedir que él regresara. Entonces, es sumamente importante que los países no solamente tienen que tener partidos fuertes de gobierno, que sí lo son para llevar su agenda, sino que la oposición es tremendamente importante y de especial manera cuando las cosas se ponen demasiado complicadas, como han sido los casos de crisis. Y el caso de Bolivia es bien interesante en el sentido de que ellos tuvieron una experiencia similar a lo que vivió la política chilena hasta hace poco. Bolivia fue un país relativamente estable en términos partidarios entre el año 85 y finales de los 90. De hecho, en Bolivia tenían un sistema eh, de democracia en que el presidente se nominaba, ¿cierto? Había alguna suerte de segunda vuelta en que el Congreso nombraba al presidente y se establecían una serie de pactos y coaliciones. Y el problema es que tuvieron los partidos en Bolivia en esos años fueron muy similares a Chile. Fueron partidos en el fondo que no tuvieron arraigo a la sociedad, no incluyeron, por ejemplo, los sectores más campesinos, los sectores indígenas del país, y se elitizaron demasiado.
y establecieron un pacto solamente por pactar. Y ahí se ve que hay una mega coalición como con 9 partidos con el afán solamente de sumar gente en el Ejecutivo, ¿cierto? Para llegar a tener más del 50% de los escaños en el Congreso, pero que eso le impedía en el fondo responder bien a las crisis. Y ahí el problema, ¿cuál se le fue incubando? Por ejemplo, con la crisis del gas, con la crisis del agua, con los movimientos cocaleros, que en el año 2002, cuando estaba Gonzalo Sánchez de Lozada, si bien Evo no era un actor todavía preponderante, sino que era Felipe Quispe, terminan golpeando y terminan quemando la sede de los partidos tradicionales en Bolivia. No había nadie con quien conversar. Nuevamente en ese momento cuando se estaban quemando los partidos tradicionales y el orden lo vienen después a establecer cuando llega Evo Morales, pero precisamente lo hace en una simetría bastante pronunciada de poder entre lo que era el MAS y lo que eran los otros movimientos. Eh, Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y qué nos depara el futuro respecto de los partidos? Si los partidos son tan importantes, en el fondo, para la estabilidad de los gobiernos, para el funcionamiento de la democracia, ¿qué pasa entonces? ¿Qué va a pasar con la estabilidad de los gobiernos en un contexto mundial y en un contexto regional y nacional en que los partidos se han debilitado, en que la desafección aumenta, en que la gente en el fondo siente mayor apatía hacia los políticos, hacia la política y hacia los partidos? Y la verdad es que ese es un escenario sumamente complejo, precisamente por dos cosas. Una, porque los partidos están teniendo actualmente problemas para canalizar demandas que son relativamente tradicionales. Cuando nosotros estamos relativamente tradicionales me refiero a producir más empleo, ¿cierto? Generar pensiones en el fondo que sean suficientes, mejorar los sistemas de salud, los sistemas de educación, etcétera. Están teniendo problemas para canalizar eso y para que el sistema lo solucione. Entonces pensemos de aquí a 10 años más, cuando además de esos problemas, en 10 años más, cuando los partidos quizás sigan débiles, van a tener que lidiar, por ejemplo, con conflictos regionales. Con conflictos me refiero a nivel local, así como los que vivimos en Chile en su momento, en la década pasada, como de Aysén. Van a haber más problemas también derivados de lo que son el cambio climático, como la sequía, como las inundaciones, como los incendios. Entonces van a haber necesidades mucho más apremiantes que van a hacer que el ánimo de la gente en el fondo tenga mucho menos tolerancia con la política y con los políticos y que por tanto esto va a ocurrir en el momento en que los partidos no van a ser tan fuertes. Entonces esa es como la pregunta. Me han dicho si es que es una mirada más bien pesimista y yo creo que inicialmente una mirada más pesimista, pero con el paso de los días y de las discusiones he ido pensando en cómo en el fondo se puede fortalecer el rol de los partidos sin fortalecerlos por sí solos, sino que vengan acompañados de otros actores. Así que, Eduardo, yo no quiero extenderme más, preferiría responder preguntas, especialmente si hay cosas que no quedaron claras, o responder consultas acerca de los otros casos del libro que fueron analizados en el libro. Perfecto, muchísimas gracias. Muy, muy interesante la exposición. Esa última reflexión entronca muy fuerte con 2 o 3 conferencias anteriores, donde ese ha sido el tema justamente. Y me imagino que han llegado varias preguntas. De hecho, vi algunas en el chat y te agradezco la participación y le ofrezco ahora la palabra a Alberto para que te plantee las preguntas que le han ido llegando. Sí, gracias Eduardo. Bien, vamos a dar paso a las inquietudes que yo las he organizado de alguna manera para que nuestro invitado de alguna manera pueda hacerse cargo de las inquietudes que están acá. ¿Ah? En primer término, que está presente con nosotros el presidente de la Junta Directiva, don Guterman Martínez, hace una reflexión sobre el presidencialismo, ¿no es cierto? Dice, los partidos políticos tienen un rol en la elección presidencial, ¿no? Pero después carecen de rol institucional real. Los partidos requieren tener un rol mayor, dice, un rol con derechos y deberes como partidos de gobierno. ¿Qué opina usted de esto? ¿Ah? Hay un planteamiento, un emplazamiento respecto de esa aseveración del presidencialismo. Y siguiendo con ese tema también, ¿no es cierto?, están las preguntas que dice en relación con este tema. ¿Qué características del presidencialismo favorecen o favorecerían la estabilidad democrática, ¿no es cierto?, en los países latinoamericanos o americanos?
o qué tipo de reformas habría que enfrentar desde o hacer al presidencialismo fundamentalmente existente en nuestro país, en Chile. ¿Ah? Por ejemplo, ¿qué pasa con la descentralización regional? Con la creación tal vez de vicepresidencias para favorecer algún tipo de coaliciones, etcétera. Y por último, en esta misma materia, ¿no es cierto?, la inquietud dice relación con cómo el presidencialismo, de qué manera este tipo de gobernanza puede proporcionar estabilidad política al permitir en los países que así lo lideran un liderazgo claro, ¿no es cierto?, y centralizado, precisamente en tiempos de crisis que son fuertes como las que tú mencionaste o que se han experimentado en distintas regiones de nuestro continente, ¿no es cierto?, o en otras partes del mundo. Respecto de la gobernanza, ¿no es cierto?, del tipo de gobernanza, la pregunta que surge acá o que se hace es cómo puede, o para mejorar la coordinación que existe en el sistema de gobierno, tal vez no sería positivo reducir desde el punto de vista de la gestión política, ¿no es cierto?, el número de ministerios que puedan existir en el caso de los gobiernos, como una forma de mejorar coordinación gubernativa. Y por último, respecto de este enfrentamiento, ¿no es cierto?, de ideas entre lo que significa el presidencialismo versus el parlamentarismo, tal vez la pregunta que surge ahí es cómo influye la rigidez del mandato presidencial precisamente en la incapacidad de los sistemas presidenciales para adaptarse rápidamente a las crisis políticas o económicas, ¿no? Algo de eso mencionaste, en comparación con otro tipo de modelos, ¿no es cierto?, que en este caso sería el régimen parlamentario. Y en esa línea, por último, la última pregunta, ¿de qué manera la concentración del poder, ¿no es cierto?, en una sola figura, en este caso el presidente, contribuye al riesgo del abuso de poder o colapsos institucionales precisamente que se dan en este tipo de sistemas de gobierno, ¿no?, presidencialistas? Esas son las preguntas, las inquietudes, traté de ordenarlas de alguna manera y en algunos temas, pero bueno, a ver si tú te puedes hacer cargo de ellas, ¿no? Sí, no, muy buenas preguntas, hartas cosas que reflexionar sobre ella. Bueno, la primera sobre el presidencialismo y si en el fondo debiera haber un rol institucional, un rol de gobierno de los partidos. La verdad es que esa es una crítica que se ha hecho al presidencialismo en las últimas décadas, de que en el fondo hay un problema agencial, básicamente, de que los partidos hacen la nominación de los presidentes y después carecen en el fondo de los mecanismos institucionales o formales para mantener a los presidentes leales a sus promesas o leales a los partidos. La verdad es que asimismo, en los últimos 10, 15 años se ha visto que ese también ha sido un problema en los sistemas parlamentarios, a pesar de que formalmente es el Parlamento el que elige a los primeros ministros y a las primeras ministras. Es un problema que también está apareciendo en ese tipo de regímenes. Ahora, lo que la literatura dice, y eso yo lo revisé en el otro libro, en el sobre presidencialismo, es que precisamente los presidentes tienen mayor rendición de cuentas, están obligados a rendir cuentas de mejor manera cuando los partidos son fuertes. Principalmente, ¿por qué? Porque los partidos primero tienen la capacidad de nominar, ¿cierto? Y después de controlar y de golpear al presidente, entre comillas, darle espolonazo cuando el presidente se está pasando de la raya y anticipar los conflictos antes de que surjan. Entonces hay una suerte de control. Ese tipo de tareas lo pueden hacer cuando los presidentes son fuertes. Además, los sistemas en que los partidos son estables y en el fondo van a continuar, los partidos también ofrecen un rol al presidente una vez que deja el poder. Que esa otra forma, a través de estos horizontes de tiempo, ¿cierto?, de que el presidente puede en el fondo mantener un poco más de lealtad y ser controlado por los partidos políticos. Pensemos en el caso en que eso no es así. Pensemos en Perú. Pensemos en qué ha pasado con el fondo con los expresidentes peruanos. En el fondo, si uno los mira desde mediados de los 80 en adelante, los presidentes peruanos han enfrentado a la cárcel, procesos judiciales, están en otros países o se han muerto en ese tipo de condiciones. Todo investigado precisamente porque son personas que actuaron de una manera mucho más temeraria y por tanto no temiendo cuáles iban a ser las consecuencias una vez que dejaran el poder.
Los partidos políticos en teoría tienen esa capacidad, especialmente cuando son, como les decía yo, cuando son fuertes, tienen una base organizativa bastante robusta, lo cual no necesariamente está ocurriendo en el caso de Chile. Ahora, acerca de un rol institucional de los partidos, la verdad es que eso podría ser. Los sistemas semipresidenciales a veces se han formado en algunos países comisiones de cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo, precisamente por los conflictos que pueden surgir entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero especialmente intraejecutivo, es decir, entre el primer ministro y el presidente que es electo popularmente. Entonces, para lidiar con eso, se ha visto que los países más estables son aquellos que logran conformar estas comisiones, que son comisiones de cooperación y que en el fondo funcionan de manera más estable y que funcionan de manera regular, pero que también tienden a funcionar en los países en que los partidos son más fuertes, que son capaces de no solamente crear la comisión, sino que después asegurarse de que eso funcione. Entonces, en términos de rol institucional, eso es como la experiencia más cercana o que en el fondo es que yo mayor conocimiento tengo respecto de cómo un presidencialismo podría funcionar. Ahora, vuelvo al punto de que la capacidad de un gobernante de alejarse de los partidos que lo eligieron, eso no es solamente sintomático de los presidencialismos, se nota mucho más en América Latina, una región que tiene otras carencias políticas que además, coincidentemente, tiene un sistema presidencial. Respecto de cómo se le puede dar mayor estabilidad al sistema presidencial, la verdad es que la estabilidad, y Juan Lins de hecho lo reconocía, decía los sistemas presidenciales son mucho más estables que los sistemas parlamentarios, precisamente porque tienen un periodo fijo, que es una de las principales críticas, es decir, se elige el presidente, pero si hay una crisis entre medio es súper complicado en el fondo resolverla porque el presidente no tiene una salida, no tiene la capacidad de renuncia o no quiere renunciar simplemente. Entonces, primero yo creo que hay que trabajar dos cosas, o sea, en las condiciones que llevan a esos momentos de inestabilidad. Si vamos a estar pensando en ofrecer mecanismos, ¿cierto?, de flexibilidad para que el primer ministro o el presidente deje su cargo cuando hay alguna crisis, pensando en que van a haber más crisis en el futuro, estamos en un serio problema, porque las crisis van a seguir ocurriendo, lo que vamos a estar nosotros controlando son los síntomas. Pero la verdad lo que hemos visto en Europa, en varios casos de sistemas parlamentarios, es que se cae el gobierno, se forma otro, se vuelve a caer, pasa un tiempo sin gobierno, 5 o 6 meses, se forma un nuevo gobierno y se vuelve a caer. ¿Por qué? Porque las causas de la crisis son mucho más profundas que el mecanismo por el cual reemplazar o terminar un gobierno de manera constitucional. Entonces, en ese sentido, obviamente las reformas electorales juegan un rol. Tenemos un problema al tener hartos partidos, pero el principal problema es que estamos teniendo partidos primero que son desordenados, que en el fondo ya dejaron de ser tan predecibles como eran antes, y la predictibilidad es un elemento positivo para asegurar gobernabilidad. Y en segundo lugar, porque los partidos han encontrado mayores dificultades para en el fondo controlar a los militantes que les van quedando dentro, para los políticos que les van quedando dentro. Entonces, esa es una dificultad y los proyectos, por lo menos que se han intentado aprobar en la reforma acerca de fortalecer el rol de los partidos y especialmente de las directivas nacionales, van en esa línea o tienen esa intención, pero precisamente yo creo que también hay que masticar mucho más esas ideas para ver cuáles pueden ser los potenciales efectos negativos no deseados que puedan surgir de ahí, que puede ser una cartelización de los partidos a nivel interno o que sea de una centralización de los partidos como también lo hemos visto. Entonces, ese es otro problema. Lo que yo creo acerca como de reforma, que eso es lo que me ha dejado estos últimos días pensando con una cuota de mayor optimismo, es que los partidos en el caso de Chile tienen debilidades no tanto a nivel de élite, que lo están mostrando y que eso es sujeto de ser solucionado, que sea parcialmente a través de reformas constitucionales. Eso lo podemos en el fondo resolver. Lo que no se puede resolver a través de reformas constitucionales es la relación de los partidos con la sociedad. Y queremos que los partidos se relacionen mucho más, ¿cierto?, con la sociedad civil, pero al mismo tiempo tenemos una sociedad civil en la cual la gente participa poco. Entonces nosotros miramos, por ejemplo, los partidos en Uruguay, los partidos obviamente están súper constreñidos por las organizaciones de la sociedad civil, asociaciones ONG, asociaciones medioambientales, sindicatos, etcétera. ¿Pero por qué? Porque en Uruguay también existen muchos de estos actores. Entonces, una forma en que Chile pudiera avanzar a que estas organizaciones tuvieran un peso más grande en las decisiones de los partidos es intentar promover y fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, es decir, promover su crecimiento, su número
y tratar de fortalecer estas organizaciones y que terminen también no necesariamente compitiendo, sino que de alguna manera influyendo, intentando influir en el funcionamiento de los partidos políticos y así establecer un vínculo un poco más orgánico entre partidos, organizaciones y la sociedad. Acerca del presidencialismo y el liderazgo en momentos de crisis, esa es una muy buena pregunta también, precisamente porque lo que nosotros se observa en los países donde no hay, por ejemplo, partidos fuertes, es que es más fácil llegar a la presidencia para personas sin experiencia, para personas populistas, para personas outsiders. Y eso es lo que hemos visto en la práctica. O sea, cuando nosotros miramos países, por ejemplo, que tienen personas con menores competencias o que nunca hayan estado en una vida política, logran llegar con mayor facilidad a la presidencia, como fue el caso, por ejemplo, de Alberto Fujimori en Perú. Ese es un caso emblemático. O sea, una persona que no tenía vida partidaria, no tenía vida política, venía más bien del mundo privado y logra consolidar, logra llegar a la presidencia y después se consolida aprovechando el malestar que había en la ciudadanía acerca de los partidos políticos. Entonces, el tema de los liderazgos mejoran significativamente cuando tú tienes partidos que cumplen la función de proveer líderes. Y en el caso de Chile, por mucho tiempo, los partidos han fracasado en esa última tarea que es esencial de un partido político, de proveer cuadros, sobre todo de proveer líderes. O sea, pensemos que, por ejemplo, hasta la última elección en la cual gana Sebastián Piñera, básicamente los principales candidatos o era Piñera o era Bachelet, que era básicamente la segunda vuelta de la elección de 2005. O sea, el sistema no había provisto de candidatos competitivos hasta ese momento. Y lo que vemos ahora es que los candidatos que llegaron, de hecho, a la segunda vuelta, cuando gana Gabriel Boric, es que no era ninguno formalmente adscrito a los partidos tradicionales. Entonces hay una suerte de falta de liderazgo y que una de las tesis que yo he manifestado en columnas de opinión, está algo definitivamente no científico, más de opinología política, es que por qué Sebastián Piñera, una de las razones por las cuales tampoco cae, porque en los momentos de crisis del 2019, entre octubre y diciembre, no había ninguna persona de ningún partido político que fuera capaz en el fondo de aglutinar con una suerte de consenso respecto de que esa persona debía asumir el cargo. Entonces, eso tiene que ver un poco también con el liderazgo. Lo otro que con otro colega, con Alejandro Olivares, que es politólogo de la Universidad Mayor, propusimos fue también la creación de la vicepresidencia. Ahí nos golpearon harto, pero la verdad es que fue bien curioso porque la mayoría de los países en América Latina tienen vicepresidencia. Y lo que nosotros intentábamos mostrar es que la vicepresidencia es una figura que permite dos cosas. Una, que hay una legitimidad de la persona electa en la papeleta con el presidente y que pueda hacerse cargo en momentos de crisis si es que estas llegan a ocurrir y asegurar algún grado de continuidad de un gobierno que fue popularmente y democráticamente electo en momentos de crisis cuando el presidente en el fondo no está, no está en condiciones de seguir gobernando. La otra pregunta en términos de gobernanza es mejorar la cooperación en el gobierno al reducir ministerios. Yo no sé si se mejora la gobernanza necesariamente, pero sí hay un elemento de que la creación de ministerios se utiliza más bien o en el último tiempo ha obedecido a factores más bien mediáticos, como de marcar agenda, eh, más que con el fin de solucionar ciertos problemas. Entonces, en términos de eficiencia o eficacia burocrática, uno tiene que cuestionarse si es que la existencia de más ministerios eh, se sustenta por sí solo, pero yo no sé si hasta qué punto eso tendrá algún paralelo con mejores niveles de gobernanza. Y lo otro respecto de la discusión y lo que dice la evidencia en términos de presidencialismo o parlamentarismo, primero hay que como ir derribando algunos mitos e ideas que quizás no están del todo correctas. Primero, que los sistemas, por ejemplo, presidenciales, el presidente concentra mayor poder, porque no es así. Uno de los problemas de los sistemas presidenciales que dicen sus críticos acá en Chile, por ejemplo, es que el presidente no concentra tanto poder, porque en el fondo tiene que estar pidiéndole permiso al Congreso. Sin embargo, los sistemas parlamentarios, los primeros ministros, no solamente manejan el orden del día, encabezan la burocracia, encabezan el gobierno, los partidos más grandes, y tienen obviamente un parlamento que los va a respaldar. Entonces, en términos de concentración de poder, los sistemas parlamentarios obviamente tienen mucho más en ese sentido que los sistemas presidenciales. Además, en un sistema parlamentario, el primer ministro puede solicitar la disolución del Congreso. Entonces, en términos de concentración, hay que entender que concentración de poder en el Ejecutivo, eso se ve mucho más en los sistemas parlamentarios, no así tanto en los sistemas presidenciales, que por algo se llama el sistema de separación de poderes también. Y por otro lado, los sistemas parlamentarios están mucho más predispuestos a generar conflictos de gobierno.
De hecho, la lógica parlamentaria se basa en eso. El hecho de que nosotros sepamos de que tenemos una elección presidencial en 4 años más hace que la conflictividad por quién gobierna o ese dilema o esa discusión se postergue, porque sabemos que va a venir en su momento, van a surgir precandidatos, ¿cierto? Los ministros candidatos, candidatas, y después van a ir los presidenciables y después van a estar los candidatos oficiales. Pero eso es una discusión que se puede tener en 2, 3 años. Sin embargo, cuando tú tienes sistemas parlamentarios, la discusión de quién puede gobernar es casi tan sencillo como decir, bueno, si es que el gobierno se cae, se forma una nueva mayoría y por tanto se puede en el fondo formar un gobierno el próximo mes, precisamente. Y de hecho uno de los grandes estudiosos del parlamentarismo dice, o sea, la lógica de los sistemas, de las conversaciones políticas, de los políticos de los sistemas parlamentarios, es tratar de derribar al gobierno de turno para colocarse el gobierno en el que ellos puedan participar. Es una lógica bastante conspirativa en esos términos. Entonces, respecto del presidencialismo parlamentarismo, un sistema presidencial se concentra menos poder en el Ejecutivo, los sistemas parlamentarios son mucho más dados al conflicto, y por eso que hay un par de estudios que dicen que si tenemos un país con un sistema parlamentario y si ese país además ha tenido una experiencia de golpe de Estado, de quiebre democrático en el pasado, tiene mayor riesgo de tener un nuevo quiebre que si fuera, por ejemplo, presidencial, porque el presidencialismo de alguna manera aumenta esa estabilidad precisamente por algo que se le critica, que es este periodo fijo. No sé si respondí a todas las consultas. Sí, A todas las sí. consultas. Tenemos Christopher, a lo menos no tenemos este modelo de dar la palabra, pero hay 3 personas que están solicitando hacer preguntas. No sé si estás disponible para que le demos la palabra y te hagan la pregunta en directo. Sí, no tengo ningún problema. Ya. Entonces, el primero que lo hizo fue don Juan Carlos Araya. Don Juan Carlos, le vamos a pedir entonces que en periodo breve pueda hacer su pregunta. Don Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes, Luis. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Christopher? Un gusto. Te había hecho 3 preguntas en realidad. ¿Cómo ve el tema del peronismo en Argentina y la similitud que tiene con los colorados en Paraguay? Ese es como un tópico, digamos. Ahora, una acotación. En Paraguay hay otro elemento en su política interna que hace que los colorados sean como son. Y esto está muy centrado en su raigambre originada en la guerra de la Triple Alianza. Por lo tanto, ahí hay un tema más bien sociológico referente a lo que enfoca en los partidos políticos, sobre todo con los colorados, que son bastante fragmentados, pero siguen siendo colorados como los peronistas en Argentina. Y otro elemento que me gustaría que me respondieras es cómo tomas como elemento preponderante la corrupción en América afectando a la democracia en general y su eventual destrucción por la narcopolítica. Eso en cuanto a preguntas. Y en cuanto a Fujimori y Perú, bueno, Fujimori llegó además en un momento muy especial, que era el terrorismo que tenía Sendero Luminoso, o el Luminoso Sendero, una facción armada del Partido Comunista Peruano, y que Fujimori logró calmar un poco a la población con los rescates de los rehenes en la embajada también. Entonces fue bastante más allá de lo que podría haber hecho un presidente con una fuerza que llegó sin partido político por detrás. Eso serían como las acotaciones al respecto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. No sé si respondes al tiro, ¿te parece? Sí, puedo responder. Ya, ok. Puedo responder, voy a tratar de hacerlo breve si es que hay más preguntas. Bueno, yo creo que efectivamente hay una similitud entre, por ejemplo, el peso que tiene el peronismo en Argentina y el peso que tiene el Partido Colorado también en Paraguay. Son partidos además, o movimientos, partidos, ¿cierto?, que son históricos en la región, tienen larga data, y en ese sentido son sumamente llamativas sus trayectorias. Ahora, la diferencia principal tiene que ver también con el Partido Colorado, que tiene, si bien no un rival histórico del mismo peso, pero sí en el fondo un rival a considerar, que son los liberales, ¿cierto?, el Partido Liberal Radical Auténtico. Entonces, en ese sentido, yo creo que se diferencia de Argentina precisamente por eso. Argentina en su momento era un sistema bipartidista, y después, en el fondo, el peronismo se consolida después del 89 y especialmente después del 2001.
Y en ese sentido es interesante la comparación, porque además hay otro elemento que distingue también a la Argentina, que es algo que ha investigado el politólogo Carlos Meléndez, que en el fondo que creo que en Paraguay no es tan fuerte el antiperonismo como en Paraguay podría ser el anticoloradismo, que ese otro elemento. En el fondo tiene que ver con identidades partidarias y identidades políticas. La gente se identifica mucho más, ¿cierto?, porque no quiere o porque rechaza el peronismo que porque es adepto de algún otro partido, que en el fondo en algún momento tuvieron muy, ¿cierto?, fragmentados los distintos partidos en Argentina y también el partido peronista, el peronismo internamente con sus varias facciones, algo que también se parece un poco al Partido Colorado en Uruguay. Completamente de acuerdo con esta trayectoria histórica, especialmente los partidos viejos en este caso, y obviamente no podemos olvidar en el fondo el rol que tuvo el Partido Colorado con la dictadura de Stroessner y con el rol con la relación con los militares. Entonces, hay algo también ahí de esa trayectoria política. De hecho, uno de los entrevistados me decía que por qué había mucha oposición dentro del Partido Colorado, porque como gobernaron con Stroessner, básicamente la oposición no existía y por tanto la oposición era interna. Y eso es una suerte de resabio precisamente de los años de dictadura al interior del Partido Colorado. Ahora, el tema de la corrupción y la narcopolítica, claro, eso debilita a los partidos políticos en todas partes cuando irrumpe de una manera significativa, porque afecta especialmente a la credibilidad de los partidos, por un lado, como quizás lo hemos visto en algunos países vecinos, o afecta la credibilidad del Estado y las posiciones que la gente tiene respecto de eso, que es lo que hemos visto en Argentina. Porque hay mayor desconfianza al Estado, tiene que ver precisamente porque se entiende que el Estado es corrupto y malgasta la plata de la gente, y que además le exige dinero. Entonces, ese tipo de percepciones pueden en el fondo verse influenciadas precisamente por el rol de la corrupción o de la narcopolítica en la sociedad latinoamericana. Y esto puede que no sea una causa de malestar que se reviente todos los días, pero cuando se acumula, ¿cierto? Y ocurren ciertos hechos, como lo que pasó en Chile en ese momento, en octubre del 2019, es que estas cosas en el fondo ayudan a encender la hoguera para que ocurran crisis como la que hemos visto. Eso podría agregar acerca de las preguntas que gentilmente me hizo Juan Carlos. Juan Carlos, sí, gracias. Lo otro y lo último que podemos ver, tú mismo puedes mirar, Christopher, el chat reventó en algún minuto con un montón de comentarios, ¿no es cierto? Y preguntas sobre lo que se ha estado conversando, ¿no es cierto? Ahí podemos hacer algún comentario de algunas de ellas. ¿Qué revisión interna debemos implementar para fortalecer los partidos políticos y sus políticas de alianza? A pesar de que ya se ha dicho bastante sobre el tema, los partidos políticos en Chile se estancaron, comenta Marcelo Vidal, hace un comentario, y siguen apareciendo o reapareciendo los mismos partidos o los mismos liderazgos. Hay un comentario de Juan Carlos sobre Fujimori que ya lo vimos. Sebastián Lira nos dice, saluda, ¿no es cierto? Y pregunta una cosa muy coyuntural sobre José Antonio Kast, los liderazgos políticos más bien de estos nuevos movimientos conservadores en el mundo, que también están hace rato instalados en América Latina, ¿no? Y en Chile, en nuestro país. Después está, bueno, Eduardo Zafiro refuerza algo que tú dijiste sobre la vicepresidencia, ¿no? Algo que se había propuesto en los 80 por parte del Partido Radical chileno, dice. Acá Marcelo Vidal, de nuevo, la elección de la vicepresidencia que señala, puede ser al estilo norteamericano, donde el candidato presidencial en el periodo de campaña presenta a quién sería su vicepresidente. Es una inquietud, ¿no es cierto? Un comentario inquietud, ¿no? O usted plantea otro tipo de mecanismo en ese sentido. ¿Son los partidos chilenos meramente electorales? Aquí hay una pregunta de uno de los participantes. Y por último, para favorecer coaliciones multipartidistas estables, aducían los radicales chilenos, ¿no? Un comentario reforzando algo que se dijo en la conversación. Eso es, y con eso estaríamos cerrando las preguntas. Sí, mira, lo que yo puedo agregar respecto, por ejemplo, de los partidos que son meramente electorales en Chile, hay algunos partidos que tienen un foco electoral, pero la verdad es que tenemos partidos que son bien ideológicos y conocidos históricamente por eso. O sea, sin ir más lejos, tenemos a la UDI, tenemos al Partido Comunista, que son partidos sumamente ideológicos, en que tienen una militancia activa,
que tienen además, especialmente el Partido Comunista, un funcionamiento y un alcance territorial bastante envidiable. Pero la verdad es que uno solo, necesitamos que el sistema, en general, los partidos tengan ese tipo de alcance y que además que los partidos sean de alcance nacional, que no tengamos un partido, por ejemplo, en el norte, otro partido en la metropolitana, en alguna comuna de la metropolitana y otro partido en el sur. La verdad es que necesitamos, y para eso es importante reducir el número de partidos. Ahora, otro elemento importante tiene que ver en que ha sido un poco la reforma. ¿Se acuerdan que se discutía acerca de prohibir los pactos electorales? Y la verdad es que eso tiene dos alcances. Una, al prohibir los impactos, o sea, los pactos electorales, quizás se está queriendo buscar que se fortalezcan los partidos, que es también un fin noble en sí mismo. Pero por otra parte estamos debilitando las coaliciones. Entonces, o las negociaciones que se hacen en un sistema que ya de por sí es multipartista en el cual van a tener que negociar. Entonces, la literatura nos dice que en aquellos países donde las coaliciones de gobierno o las coaliciones políticas en general legislativas se realizan con anticipación a las elecciones y que tienen además una historia de coaliciones, esos gobiernos son más estables. Entonces, si es que estamos prohibiendo, estamos prohibiendo los pactos, quizás vamos a fortalecer a los partidos individualmente, pero vamos a debilitar los mecanismos de generación de coaliciones una vez que terminen las elecciones legislativas. Entonces, ese es un elemento que hay que considerar a la hora cuando se debatan este tipo de temas. El tema, lo otro acerca de si los partidos en Chile son electorales, les decía que no. ¿De qué manera? Si es que otra pregunta de una persona anónima dice si los partidos políticos tradicionales ya no representan los intereses de la ciudadanía. Eso tiene que ver también, yo creo que son consecuencias de lo que aportó el binominal en su momento, que en el fondo facilitaba la elección de personas de los partidos tradicionales sin necesariamente competir por el voto de la gente, sino que era competir con los compañeros de lista. Y además esto se da en un contexto en que tenemos un país extremadamente desigual. Y uno dice, bueno, ya viene la cantareta de la desigualdad, pero la verdad es que tiene que ver más específicamente con cómo en el fondo se seleccionan las candidaturas. Y ahí vienen los conceptos de las candidaturas aéreas, que se habla mucho. En el fondo, alguien que es conocido del partido a nivel central, ¿cierto? En Santiago, lo mandan de candidato o candidata a regiones. O también, como decía Juan Pablo Luna en su trabajo, bueno, si tú tienes ciertos apellidos, tú vas a competir por ciertas zonas, ¿cierto? A diputado, a senador, pero si tus apellidos son más comunes, aludiendo al estatus socioeconómico, tú compites para concejal o alcalde. Entonces hay un elemento de ese tipo y que vemos que en la política chilena también la élite de izquierda o de derecha comparte muchos de los espacios, comparte muchos de los símbolos que hacen que sean parte de la élite y por tanto no se relacionan tanto con la ciudadanía, por más que por televisión o en el Congreso representen que tengan diferencias políticas muy importantes a nivel cultural o socioeconómico, esas diferencias son menores. Y lo otro respecto de lo que preguntaba Marcelo Vidal acerca de la vicepresidenta al estilo de Estados Unidos. Yo no lo diría como el estilo de Estados Unidos. Yo creo que es importante que la persona que vaya a ser escogida, que vaya junto al presidente, sea escogido y vaya el nombre en la papeleta, que sepamos desde antes quién es. Y como lo ha también identificado el colega Alejandro Olivares, una de las formas en que la vicepresidencia funciona mejor es cuando tiene roles definidos, que no se deja en el fondo con una figura vaga, simbólica, porque ahí es cuando el vicepresidente puede intentar robar espacio y tratar de golpear al presidente en algunos momentos de debilidad. La verdad es que ese tipo de confrontaciones debiera ser menos nuevamente en aquellos países donde los partidos son más fuertes, en aquellos países donde hay un historial de cooperación o de coalición entre esos partidos, porque el vicepresidente no va a tener tanta facilidad para pegarle un coscacho al presidente en el momento en que el presidente lo esté pasando mal. Entonces, en ese sentido, en la vicepresidencia nosotros creíamos que podía ser una solución. Además estaba la opción de una vicepresidencia paritaria, o sea que fuera un poco más representativo, más amplio, más inclusivo si se quiere dentro de ese norte, pero una vicepresidencia sencilla yo creo que hubiese sido una medida que ayudaría a ciertas situaciones, aunque obviamente no termina solucionando los problemas de fondo que tienen que ver más con los partidos y cómo se relacionan con la sociedad. Sí, simplemente agradecer a Christopher su gentileza. Creo que ha sido una muy interesante conferencia, la cantidad de preguntas y de intervenciones así parece probarlo. ¿Ah? Y muchísimas gracias también a quienes se han conectado en directo. Te mandé un WhatsApp ahí, Christopher, diciéndote que apenas tengamos el video editado, te lo enviaremos porque nos interesa mucho que tu libro se conozca y se lea. Y como dijiste al principio,
quedamos a la espera también de la traducción por alguna editorial al español. Eduardo y Alberto, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Muchas gracias también a las preguntas. Me hubiese gustado haberlas podido ver todas, pero iban pasando muy rápido. Tenía que estar mirando a la cámara, obviamente. Así que no, fue muy entretenido y la verdad es que también gracias a Eduardo por mencionar también el libro sobre presidencialismo, porque muchas de las preguntas que se hicieron, las que tengo anotadas acá, yo creo que el 90% de las preguntas tienen que ver con lo que se responde precisamente en ese libro de presidencialismo, que está escrito en un lenguaje más sencillo, está pensado, por ejemplo, para estudiantes de pregrado de ciencias sociales o gente interesada en política. Como les comentaba Eduardo, escribe gente de historia, de ciencia política, a nivel de Chile y a nivel regional. Así que ese debate va a seguir abierto en la medida que sigamos discutiendo la reforma al sistema político. Perfecto. ¿Dónde se consigue ese libro? Bueno, en librerías, obviamente. Sí, no, ese libro está disponible en muchas librerías en Chile, en la que lo publicó el Fondo Cultura Económica, pero está disponible en la mayoría de las librerías en Chile, y a un precio bien accesible comparado con el libro que acaba de salir en Estados Unidos. Perfecto. Listo. Bueno, agradecido, Christopher, de parte de la universidad, bueno, y esperamos por poder tener la oportunidad de, si se da, volver a repetir una conversación como esta. Hasta siempre. Ya pues, muchas gracias, hasta siempre Alberto, Eduardo, un gusto, y la gente que estuvo conectada y que se va a conectar también.